Gracias, Carolina, por mostrar el rostro. Hola, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. No como otros que ponen noches. fotos. Estoy viendo cómo hago para sacarle el sonido al WhatsApp web para que no suene mientras estamos en la clase. A ver. Creo que lo encontré. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy Bien, bien. por suerte. ¿Usted, doctor? Bien. Bien, disculpen la demora. Tenía un problema con el cargador de la compu, no lo encontraba. Así que Ah, Está bien, no pasa nada. estoy justo con un tema de pintura. Ven que hay un cable acá. Así que estoy con un tema de pintura y todo. Entonces, las cosas se guardan donde uno no sí. sabe. Bueno, aprovecho como siempre para preguntarle si alguno tiene alguna duda o consulta respecto de la clase pasada, que vimos los derechos humanos un poco en esa introducción de la historia, y también respecto de lo que es edad antigua. Verán también que a través de Classroom les envié un resumen que encontré y que pude ahí compaginar un poquito de lo que es edad antigua. Bien. Y hoy vamos a continuar y en lo posible terminar con esto de la historia de los derechos humanos a través de lo que son las 3 edades que nos quedan, que no es poca cosa, obviamente. Son solo unos 4.000 años en una hora, así que un golazo. Bien. Bueno, de los 7 que somos, no. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? No, por mi parte no. Bien, gracias, Blas. ¿Karina? No, yo no. Karina, que está acá. Carolina, ¿ninguna duda? No, por ahora no. Dana. Ahí volvió Karina, ¿Ahora? qué bueno No, que pudimos verla. sí, todo, porque me dice, yo estuve esperando media hora, por eso me fui. No, igual yo te vi hace un Eh, ratito antes de que pongas la foto y demás. Te preguntaba, ¿tenías alguna duda? el tema yo entro ahora como docente. Yo tengo ¿Cómo? una final ahora. ¿Ahora? Yo la Sí, cursaba el pasado. ok, Y quería saber que después, bueno, después de consulta, después de clase. ok, ok, no hay problema. Bien, Dana, ¿alguna duda respecto de lo que fue la clase pasada? No, doctor. Perfecto. Dylan, No, ninguna. bien. Matías, perdóname, no te vi. Ninguna duda. Ok, bien, perfecto. ¿Qué tienen, examen hoy otra vez? No, no. Ok. No. Bueno, listo. Somos los que somos entonces. Bueno, bien. La clase pasada justamente comentamos todo lo que tenía que ver con los derechos humanos en la historia, ¿sí? Y lo importante de los derechos humanos en la historia era también ver un poco el desarrollo, porque bueno, como les digo, históricamente se pueden explicar muchas cuestiones, ¿sí? Y más particularmente aquellas que con el desarrollo van mostrando un poco de, bueno, de por qué cada cosa. Creo que la vez pasada, o también en las etapas anteriores, cuando hablamos sobre garantías constitucionales, yo les estuve comentando que tal vez hoy hay garantías que alguno, ¿no?, que hace una lectura llana, o una persona que no sabe sobre derecho, no como ustedes, ¿no?, pero una persona que tal vez
no tiene un conocimiento vasto del derecho, viene y le dice, pero ¿cómo puede ser? Mirá, por ejemplo, a los presos se les permite esto, o a los tales se les permite otro. ¿Ven? Son el garantismo y no sé qué. Bueno, pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, ¿sí? Las garantías, que ahora están receptadas principalmente en la Constitución, en los códigos procesales penales, en los códigos penales y demás, y en las demás leyes, ¿no? También tienen que ver con, o sea, hay una razón de ser, que es que obviamente antes existía todo lo contrario. ¿A qué voy con esto? Cuando tenemos que explicar el 14 bis, ¿no? Esto creo que sí también se los mencioné, cuando uno lee el artículo 14 bis de la Constitución, ¿no? Lee igual remuneración por igual tarea, vacaciones pagas. Yo siempre cuento una anécdota de mi padre, que me acuerdo que yo le decía que, digo, bueno, tal, digo, me dice, ¿qué vas a hacer en el verano? Le digo, me voy a ir de vacaciones. ¿Y te las pagan las vacaciones? Claro, ¿qué pasa? Muchos de nosotros no vivimos en la etapa en la cual, ¿sí? O muchos de nosotros no, seguramente ninguno, bien, vivió la etapa en la cual no te pagaban las vacaciones, o sea, no te pagaban los días de vacaciones, vos te ibas de vacaciones y no te las pagaban. Bien, eso, por decirlo de alguna manera, tuvo que quedar impactado en la Constitución, y aún así, 20, 30 años después, la situación era sensiblemente la misma, bien, y las personas seguían siendo afectadas de esa manera, que si se tomaban vacaciones, o sea, el descanso bien anual o las vacaciones de invierno, tenían bien esa problemática, que tenían menos dinero en el bolsillo. Bueno, entonces esas garantías, por decirlo de alguna manera, esas defensas, esos mecanismos de defensa y demás, que hoy en algunos casos parece, o algunos que pueden llegar a tomar como algo excesivo, es porque en algún momento era lo mínimo que se podía solicitar, ¿bien? O sea, por ejemplo, en el artículo 18, cuando hablamos sobre no puede ser una persona juzgada por una ley posterior al momento del hecho, es porque en algún momento, seguramente, a Blas lo apresaron tocando la guitarra en la calle, y Blas dijo, pero perdón, tocar la guitarra no es ilegal. A partir de hoy sí es ilegal. O a partir de mañana va a ser ilegal. Así que lo metemos preso a Blas por tocar la guitarrita. Bien, entonces ese tipo de cuestiones que pasaban en otras épocas, obviamente hoy parecieran como que de alguna manera están de más, pero ciertamente no lo están, y obviamente la historia nos muestra que las diferentes violaciones y violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque no es lo que nos compete ahora, pero digo, a los derechos humanos, a los derechos personales, personalísimos y etcétera, e intelectuales, bien, a todos los derechos, obviamente en algún momento fue toda la situación muchísimo más grave y muchísimo más inentendiblemente irracional. Bien. A ver. Bueno, entonces, la clase pasada hablamos sobre, obviamente, una etapa muy inicial, y por sobre todas las cosas, que había que explicar un poco cada cosa, porque tratábamos de relacionar los momentos, ¿no? Los momentos de la historia, y tal vez relacionándolo con, bueno, con tal vez situaciones que tenemos hoy. Entonces decíamos, bueno, lo más parecido a tal instituto, ¿sí? Lo más parecido a un amparo, lo más parecido, mismo hasta de cuestiones políticas, hablamos de lo más parecido a una revolución, o hablábamos de la situación que existía en China, por ejemplo, en la antigua China, respecto de lo que era la idea de revolución. Bien, pero distinto, obviamente, de eso, muy distinto de eso, es la situación cuando hablamos de la edad antigua, en la edad moderna y en la edad contemporánea, donde sí vamos a ir encontrándonos con diversas situaciones cada vez más parecidas, ¿sí? Cada vez más parecidas a lo que hoy conocemos como los derechos humanos, ¿sí? O los derechos personales, los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos existenciales. ¿Bien? Porque a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fue transcurriendo la historia, ¿bien? Se fue asimilando más aún a la existencia del sujeto y a los derechos de la personalidad como los conocemos hoy. A ver. ¿Se entiende, no, chicos, chicas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, esperen un segundito, vamos a buscarlo acá. Bien. En la Edad Media, entonces, no se encuentran antecedentes claros, ¿sí? En principio, ¿no? De los derechos humanos, un poco de lo que veníamos hablando de la Edad Antigua. Bien, en esta época, aunque de una forma muy fragmentaria, ¿sí? Y tal vez con una significación que todavía no es del todo, ¿cómo les puedo decir?
inequívoca, sino que todavía aparecen, ¿sí?, diversas cuestiones que se mezclaban. Recuerden la situación muy, muy religiosa, ¿sí?, o casi o de sacrílego que se encontraban en las edades anteriores o en la edad anterior. Bien, aparecen obviamente recogidos una serie de derechos que pueden ser vinculados o que se pueden analizar hoy, ¿sí?, ¿no?, ya en una edad mucho más contemporánea o postcontemporánea, respecto de lo que son aquellos derechos fundamentales, ¿no? Y aparece, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la adquisición, ¿sí?, y lo que es la garantía de esos derechos. Bien, o sea, desde el momento en el cual, un poco yo les contaba lo que era, desde el momento en el cual nosotros obtenemos, ¿sí?, el ejercicio de ese derecho, y en el cual también obtenemos o adquirimos las defensas para justamente conservar esos derechos. Entonces aparecen textos jurídicos normativos medievales, ¿no? Obviamente estamos hablando de la Edad Media, desde la perspectiva de la historia de los derechos humanos, como por ejemplo en el régimen feudal, por ejemplo, en el paso del régimen feudal al régimen estamental, ¿sí? Se constituye una garantía y un inicio de un límite del poder, ¿sí?, frente a ese poder real, ¿no? Estamos hablando de real, de realeza, ¿no? O sea, tendría que ver un poco lo que es los ¿cómo se llama? El Bill of Rights, de lo que fue la primera, por ejemplo, Carta Magna. Claro, claro, pero ¿qué pasa? Te fuiste, obviamente, Sí. a un tiempo ya mucho más avanzado, pero está muy bien, o sea, estamos hablando de lo que es lo mínimo, ¿bien? O sea, ni siquiera en lo otro donde vos tenías que recaudar un poco como casi buscando huesos de dinosaurio y de alguna manera buscás ahí abajo y tratás de recaudar algo, sino que acá aparece ya algo un poco más evolucionado o algo un poco más relacionado a la actualidad, ¿bien? Pero en cuestiones muy particulares, repito. O sea, ni por asomo se hablaba de la personalidad, o sea, de una cuestión de una persona, sino que todavía el ligamen con cuestiones religiosas, bien, o con cuestiones que todavía el rey o la monarquía definía todo, bien, y encima, para colmo, el paso de la monarquía, o mejor dicho, o el avance del régimen feudal al régimen estamental, también sí daba muestras de que de alguna manera la situación no es que desde ahora, ¿no? Lo digo, no era mucho más humanitaria, bien, que lo que habíamos visto en la Edad Antigua, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se constituye también en esta Edad Media un punto de partida para el reconocimiento posterior de lo que son nuevos derechos, ¿no?, y reivindicaciones respecto a sectores un poco más amplios, ¿no?, de la población. Ya todo no tan limitado a los que pueden tener. Con esto, les hago una referencia, como hizo recién Blas, que se fue varios años más adelante, yo también me voy a ir muchísimos años más adelante, y le voy a dar un ejemplo claro de esto. Cuando nosotros leemos la primera parte de la Constitución, nos encontramos con los derechos que de alguna manera se intentaban defender en ese tiempo de las personas que tenían. También estábamos hablando de esclavos, también estábamos hablando de igualdad, de que no existen lazos de sangre, está perfecto, pero también se estaba hablando de propiedad, se estaba hablando sobre la correspondencia, ¿bien? Todo eso, todo lo que el nuevo Estado argentino, ¿no?, estoy hablando desde 1863 en adelante, todo lo que es el nuevo Estado argentino en algún momento iba a intentar interferir o iba a ser partícipe de tal afectaciones, ¿no? Entonces, lo que primero hicieron los constitucionalistas fue, de algún modo, ¿no?, intentar protegerse a sí mismos, es decir, yo voy a aportar, o estoy aportando a este Estado, ¿sí?, que se va a conformar y que va a ser nuevo y todo, pero mientras no se convierta como una especie de boomerang, y que en el futuro no venga de nuevo esto en contra mío. Bien, yo quiero que este Estado crezca todo, sí, pero no a costas mías, no a costas de mis tierras, ¿sí? O sea, está bien que el Estado en algún momento tenga que ampliar y tenga que crear impuestos, pero que los impuestos sean de esta manera. Está bien que tenga que ampliar sus bases y que en algún momento por utilidad pública haya que ensanchar una avenida. Pero si lo va a hacer, o sea, que si va a expropiar una propiedad, lo haga, obviamente, por ley y que tenga una indemnización, o que esa persona sea resarcida de alguna manera. Bien, todo eso está en esa primera parte de la Constitución, que era muy importante para ese tiempo. Bueno, volviendo otra vez, ¿sí?, miles de años atrás, por decirlo de alguna manera, volvemos a esa Edad Media en la cual comenzaban un poco a estos nuevos derechos, y estas también reivindicaciones, o sea, de lo que antes no se hacía, bien, se empezaban a reivindicar ciertas cosas. Bien,
Después van a ver, yo les voy a, cuando les pase el resumen, van a ver una serie de ejemplos, ¿no? En España, en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Hungría, bien, y en Suecia, algunos ejemplos de estos nuevos textos básicos, se podría decir, de pactos y de cartas magnas. Constituye un antecedente moderno del constitucionalismo, o sea, mejor dicho, constituyen un antecedente del moderno constitucionalismo y suponen el inicio del principio de legalidad, por ejemplo, ¿sí? De esos derechos reconocidos en esta edad, bien, en esta Edad Media. Aparecen los derechos pactados entre el soberano, los varones y los hombres libres. ¿Sí? Esta distinción de hombres libres se va a mantener por muchísimo tiempo. Recuerden que estamos en la Edad Media todavía. Bien, entonces, soberanos, varones, hombres libres. Bien, y aparece, obviamente, y se refuerza, perro que pasó ladrando, y se refuerza todo lo que tiene que ver con las concesiones que los nobles, ¿sí? Obtienen o consiguen obtener desde el poder real, ¿no? Consecuencia de una lucha mantenida entre el rey y la nobleza. Entonces, si bien el rey conserva obviamente muchísimo poder, empieza a existir esta, no sé, lo que modernamente conoceríamos como una especie de delegación, ¿bien? Y aparece esto de, bueno, concesiones reales, ¿sí? En favor de los nobles. Obviamente no se obtienen de una manera igualitaria, ¿no? Aquellos nobles que tenían una mejor relación o que hacían más aportes, por decirlo de alguna manera, a la realeza, eran los nobles que después tenían mejores devoluciones, o sea, ya existía, se podría decir, lo que hoy conocemos como una corrupción, ¿no? Respecto de esto. Ahí está. Bien. Obviamente estaban la servidumbre, los siervos, ¿no? Que no tienen o sea, no tenían en esa edad lo que hoy reconocemos como derechos civiles y políticos. Esa primera generación todavía falta bastante para, obviamente, sea reconocida, ¿sí? O aparezca tan fuertemente como lo hemos visto durante las clases de las generaciones. Y obviamente estos sujetos de los siervos, ¿sí? Están sujetos a una suerte de contratación que sobre ellos hagan sus dueños, ¿no? O sea, podían ser vendidos, podían ser donados, podían ser cambiados, ¿sí? Todo tipo de transacciones. Acá, obviamente, de este concepto, obviamente, que puede ser algo bastante lamentable, ¿sí? Porque estábamos hablando de personas, de seres humanos. No obstante, sacamos, se podría decir que entonces ya existían, obviamente, y más fuertemente lo que era la venta, la donación, o sea, todo este tipo de operaciones o de actos de disposición se hacían, obviamente. Estamos hablando de personas, pero existían estas figuras jurídicas. Estos siervos que no podían testar, ni tampoco podían casarse, sin que el señor, el dueño, ¿no? Obviamente se los concediere, estaban sometidos a la justicia de su amo, ¿bien? O sea, la justicia era para los hombres libres, ¿bien? Y obviamente desde los hombres libres para arriba, ¿no? Mientras que para los que estaban por fuera de esa justicia, ¿bien? Solamente tenían la justicia propia de su dueño. La ley, por ejemplo, existían leyes, mejor dicho, que proveían penas contra los dueños que mataban a sus siervos, ¿sí? Por el motivo que fuere, o que los mutilaban en forma de castigo. Existían entonces ya las primeras normativas que impedían que eso pudiera hacerse. Sí podían ser juzgados por sus dueños, más no podían hacerlo causándoles la muerte o causándoles mutilaciones. Aparecen estas primeras nociones de la protección, se podría decir, vamos a decirlo de alguna manera, de los derechos del trabajador, o una protección más humanitaria para los esclavos, ¿no? Obviamente no tenían una personalidad jurídica los esclavos, los siervos, y la ley estaba en sí para evitar. La ley intentaba principalmente que se mantenga esa cadena productiva, o sea, si bien acá se profundiza muchísimo lo que era la noción de, o se ve notoriamente lo que era la plusvalía, ¿no? Porque la sociedad se mantenía trabajando y los nobles podían mantener su riqueza en la medida que estos siervos
sigan trabajando. Entonces, la sociedad reconocía el gran aporte de la servidumbre, de los siervos, de los esclavos, pero no les proveía derechos para que puedan liberarse. Pero tampoco permitía la matanza indiscriminada de esclavos, porque se reconocía que obviamente se los necesitaba para hacer, para la producción y para la condición, y para que se mantenga justamente y se cristalice la relación que había económica global. ¿Bien? O sea, descansaba en los siervos y en los esclavos toda esa actividad económica y todas las condiciones de riqueza que tenían los otros estamentos. Obviamente los reconocimientos, existían reconocimientos tal vez más que nada formales y escritos, ¿no? De derechos preexistentes, tan solo de carácter consuetudinario, o sea, había ciertas, como recién decía Blas, respecto de ciertas bases jurídicas, bien, que lo que hacían en realidad eran quedar por escrito cuestiones que se entendían por el uso, ¿no? Por la costumbre de cada lugar, y se empieza a analizar esto a esbozar, ¿no? La idea de, bueno, mejorar las condiciones a futuro, ¿sí? Empieza esta cosa de progresividad de los derechos humanos. Obviamente, como les digo, en una etapa más que inicial, casi prenatal, ¿no? Lo que sí, en esta etapa o en esta edad también comienzan lo que son los reconocimientos de colectivos, o sea, los que llamaban los derechos colectivos, ¿sí? Porque en algún punto la problemática de la situación de los esclavos o de los siervos, bien, era una cuestión mucho más globalizada, porque todos los esclavos vivían en las mismas condiciones, ¿no? Y proveían las mismas condiciones de trabajo y demás. Entonces, en la Carta Magna de 1215, bien, comienza a proclamarse lo que era la libertad respecto de la Iglesia, por ejemplo, y de otras ciudades y villas y demás, y justamente los derechos colectivos de las personas. Repito, si bien inicialmente se hablaba de ciertos derechos de los siervos, esta parte de las libertades colectivas, un poco como que no estaban tan incluidos las servidumbres, ¿no? Sino que quedaba más para lo que era la idea de los hombres libres, y obviamente en resguardo del príncipe, ¿no? El príncipe desde el punto de vista más maquiavélico. Se empiezan a reconocer una serie de garantías de derechos, como la prohibición de arrestos arbitrarios, ¿sí? En esta Carta Magna que les comentaba recién, la noción de jurisdicción, que, por ejemplo, en materia de cuestiones de derecho constitucional, ¿sí? Ejercía la Justicia Mayor de Aragón, es uno de los ejemplos, y cuando una persona, o cuando en realidad alguien violase las disposiciones del poder público, ¿sí? Aparecía lo que era la posibilidad de ejercitar una especie de contrafuero, bien, contra esas personas. Entonces, comienza a verse una evolución, en algunos casos se sostenía la misma involución, pero digo, una evolución de algunas figuras jurídicas. Bien, todo esto ya, más o menos, ya para los finales, obviamente, de la Edad Media. Bien, ya en lo que conoceremos después, lo que conocemos hoy como Edad Moderna, bien, comienza, se podría decir, como habíamos hablado, esta etapa inicial de lo que es la historia de los derechos humanos, ¿no? Hasta ahora hablamos de esta prehistoria, bien, y acá comienza la historia de los derechos humanos, bien, con ciertas cuestiones que estaban vinculadas con historiografías, con historiadores mucho más modernos y mucho más, y filósofos, bien, que ya empiezan a hablar de derecho y de los derechos humanos, bien, y aparecen diferentes modelos históricos, modelos históricos de los derechos humanos, como lo que era el modelo inglés, el modelo francés, y el modelo de las colonias inglesas, pero en América del Norte, ¿no? Que obviamente después tendría lugar a los Estados Unidos. Esto estamos hablando a partir del siglo XVII, más o menos.
Si los estoy aburriendo, lamentablemente se la van a tener que bancar. No queda otra. Bien. Los tres modelos que de alguna manera les acabo de contar recién, el inglés, el francés y el de las colonias en el norte de América, son el resultado de la aparición de otros dos modelos de Estado que surgían en Europa, ¿no? Lo que era el modelo continental, ¿sí?, que es el modelo francés, y el modelo insular, que es el que se conoce el que surge de Inglaterra. Estos dos modelos van a seguir siendo marcados, ¿bien? De hecho, hoy se sigue distinguiendo, ¿bien?, entre de cómo se han modelado los derechos, cómo se han modelado, perdón, los estados, ¿bien? Y algunos dicen, no, bueno, el ejercicio del poder o en realidad la distribución de poder o la relación con el derecho se da según el modelo francés o se da según el modelo inglés o se da sobre el modelo continental. O sea, se siguen utilizando, por decirlo de alguna manera, esas disquisiciones. Los modelos obviamente históricos de aparición del Estado moderno, bien, se van identificando en la medida que los procesos va apareciendo el poder absoluto, que hegemoniza la actividad coactiva y represora, terminando de alguna manera con esos estamentos medievales y el poder eclesial. Pero eso de alguna manera también tuvo que ver con, como les digo, con diversos procesos que se fueron dando históricamente, los cuales en este tipo de clase no nos corresponde, y es tan solo esto una bolilla de un gran programa que tenemos de derechos humanos. Pero, de alguna manera, la idea es que ustedes vean que todo esto tuvo un correlato y que obviamente fue avanzando con el paso del tiempo. Estos procesos, como les decía recién, que iban terminando, de los estamentos medievales y el del poder eclesial, obviamente que se diferenciaban, mientras que el proceso en Inglaterra, ¿sí?, se caracteriza por una evolución gradual y continuista. El proceso en Francia implica una revolución violenta, como ya lo sabemos, y rupturista, mientras que en Inglaterra el poder se va a centrar en el Parlamento y se expresa a través del common law. Bien, ahí aparece la idea del derecho común, ¿sí? En Francia se empieza a profundizar lo que era la noción de la división de poderes, la constitución escrita y no consuetudinaria, porque de hecho hoy, bien, el modelo inglés continúa manteniendo lo que es la constitución consuetudinaria, no una constitución distribuida en diferentes normativas, no una constitución directamente particular y escrita, o particularizada, y también el modelo francés basado también en una declaración solemne de los derechos y deberes del hombre. Bien, en este caso, obviamente, solamente hombre, no, ni por asomo pasaba el tema de los derechos de las mujeres, así que no había lugar todavía para ese tipo de evoluciones. Carolina está buscando el libro de historia, no lo está encontrando, está buscando entre los peluches. Bien. Cualquier cosa, Carolina, nos avisas. Bien, entonces, a su vez, entonces, estos modelos históricos de la aparición de los derechos humanos, bien, se los pueden considerar esquemáticamente tomando tres criterios que los diferencian, ¿sí? En relación a lo fáctico, o sea, la importancia que se concede a la experiencia histórica y a la construcción racional, ¿sí? En el inglés, acorde a su empirismo, ¿sí? Obviamente empieza a profundizarse lo que eran los modelos empíricos, ¿sí? Basados obviamente en lo que era la experiencia, acorde al racionalismo y demás, y en las colonias inglesas, acorde a lo que se llamó el sincretismo, que tiene que ver con argumentos históricos como punto de partida y argumentos racionables como punto de llegada y demás. Después, otro de estos criterios es la relación de las teorías éticas, que obviamente tiene que ver con la relación entre la religión y el naturalismo, ¿sí? Y obviamente también lo que versa sobre la relación entre o mejor dicho, a la legislación emergente, lo que era la amplitud de las declaraciones en relación a titulares, al localismo y a universalismo, que bueno, es un poco más complicado y que hoy simplemente lo nombramos. Obviamente va a surgir en esta etapa también todo lo que tiene que ver con dos elementos que aparecen súper comunes en todas las diversas declaraciones de derechos humanos, o lo parecido a los derechos humanos, que es obviamente el liberalismo por un lado y el individualismo, ¿no? O sea, esto de empieza a aparecer estas ideas
de las primeras declaraciones de derechos liberales, ¿no? Y esto tiene que estar vinculado con, obviamente, esta primera generación de derechos, donde aparecen los derechos de primera generación y los derechos individuales, ¿no? La libertad individual. A ver. Bien, entonces, algunos de los derechos y garantías, por ejemplo, serían en ese momento los siguientes: los derechos de primera generación, nadie puede ser sometido a tratamientos inhumanos, nadie puede ser coaccionado a aceptar una religión determinada, bien, todo esto aparece ya en las primeras declaraciones, ¿sí? Nadie puede, de alguna manera, ser afectado por una diferencia cultural, o sea, nadie puede ser privado de su libertad, ¿sí? Ni puede ser liberado, ni puede ser obstruido de la posesión de sus bienes por cuestiones de religión o cultura, ¿sí? Esto que acabo de decir último, súper de avanzada, porque recién la noción de religión y cultura también empieza a aparecer en la segunda generación de derechos, así que también era algo bastante, como les digo, moderno para ese tiempo, a pesar de que estamos contemporáneos en realidad. Aparece lo que es el derecho natural y el derecho de gentes, bien, con esto de los bienes comunes y aquellos que pertenecen a la comunidad, la figura de la apropiación, ¿sí? Entonces, pero la apropiación jurídica, o sea, la apropiación con un basamento en el derecho. Hasta ese momento existía la apropiación por parte de los estados, como les decía antes, los estados incipientes, a abusar, por decirlo de alguna manera, de todos los derechos, no solamente los derechos humanos, sino también, que eran humanos no de ese tiempo, sino también los derechos que había sobre las cosas, ¿no? Derechos reales. Bien, y aparecen las ideas de ciertas garantías, ¿no? Las primeras, las garantías de los derechos humanos, por ejemplo, el principio de favor libertatis, ¿sí? Que en caso de duda hay que sentenciar siempre a favor o en favor de la libertad. Nadie puede ser condenado, grabado o limitado en sus derechos a la vida, a la libertad y a los bienes particulares sin haber sido citado, oído y defendido, ¿sí? Esto es la defensa en juicio. Y el reconocimiento del principio de legalidad de los delitos. Y acá es el ciudadano únicamente puede ser juzgado y condenado de acuerdo con las leyes vigentes a ese momento. Lo que yo antes les daba el ejemplo de Blas y su guitarra. Bien. Y acá sí, obviamente aparecen las primeras tablas de derechos, en el sentido de moderno, lo que hoy llamamos los bills, bien, que comentaba antes Blas también, ¿sí? Y esto que, obviamente influidos por ese common law británico y representado por muchos aspectos de lo que es por decantación, bien, las declaraciones americanas también fueron incorporando y fueron apelando, bien, a ese derecho histórico, perdón, no apelando al derecho histórico ni a la tradición, sino a los derechos de la naturaleza humana, ¿no? Ya una noción muchísimo más avanzada, y a la razón, ¿sí? O sea, muchísimo más, con muchísimo mayor abordaje a lo que tiene que ver con la persona, ¿no? Empieza el humanismo, ¿bien? Después, si quieren, les puedo pasar, si les llega a interesar, bien, lo que son las declaraciones inglesas, angloamericanas, y las declaraciones francesas, que surgieron ya de esa época. ¿Bien? Y por último, ya saliendo de lo que son los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Que comprendían la edad moderna, pero que recién inician la primera historia de los derechos humanos. Salteo lo de las declaraciones. Bien, aparecen lo que son las declaraciones de los derechos humanos en el siglo XIX, ¿sí? Algo que me parece interesante, porque ahí es donde comienzan las primeras, o una serie de declaraciones, bien, que fueron los que establecieron los caracteres más básicos de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Movimiento constitucional, bien, declaraciones constitucionales, obviamente con cierto signo liberal, lo que les comentaba antes de los primeros artículos de la Constitución, o la primera parte de nuestra Constitución, bien, se sigue una línea obviamente muy marcada por lo que fue la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1789, pero obviamente se distancian de cierto modo de ella en algunos elementos. Se empieza a abandonar ese tono filosófico abstracto, bien, que existía y que estaba profundizado en esa época, bien, y se va a algo mucho más específico de los derechos, como también les comentaba, lo que es la idea de este humanismo, ¿no? En lo que se llamó también el proceso de positivización
constitucional de los derechos. Dice llanamente el derecho positivo, ¿sí? Con que el exponente, obviamente, que más recordamos y que más hemos trabajado, el de Kelsen, ¿no? Se empieza a especificar lo que son las garantías de los derechos, y obviamente si habíamos profundizado lo que era la creación de los derechos constitucionales y la positivización de los derechos constitucionales, va a aparecer ahora la positivización de las garantías también. O sea, dice llanamente, pasamos de algo que era tal vez más consuetudinario y reconocible, por decirlo de alguna manera, a través de los hechos, usos y costumbres, sino también ya a buscarlo en una norma escrita y muchísimo más contemporánea de como la conocemos nosotros. Bien, y obviamente todos esos derechos que en las etapas anteriores empezábamos a ver de una forma más incipiente y ya mucho más básicos, ahora estamos hablando ya de una ampliación de esos derechos ya reconocidos, y empieza a aparecer lo que es la expansión de los derechos a través de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, se empieza a pasar a esa segunda, ¿sí?, etapa de los derechos fundamentales, en cuanto a lo que fueron, cuando se iniciaron lo que son las reivindicaciones obreras y diversas ideologías ya de carácter social o socialista, como se lo conocieron ya en la modernidad. Les puedo dar un listado de ciertas constituciones de ese tiempo, pero después directamente se los acompaño para que ustedes vayan viendo cuáles son las que fueron comprendidas en esa etapa. Ya en el siglo XX, ¿sí?, todo ya muchísimo más actual en el tiempo, la declaración en sí ya empieza a ser mucho más amplia. O sea, el concepto de declaración de los derechos humanos ya empieza a ser con otra sapiencia ya en general, porque ya los derechos ya eran más conocidos. Entonces ya la gente ya no solamente empezaba a conocer sus derechos, sino que intentaba la defensa de sus derechos, y obviamente los estados tuvieron que ir evolucionando en la provisión de estas defensas a los derechos. Bien, obviamente no había internet para mostrarlo, pero tendría que empezar a aparecer una idea más profunda de lo que era la publicación de estos actos, ¿no?, de estos actos de Estado. Bueno, la Declaración de Derechos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, obviamente, en 1958, el preámbulo de la Constitución Francesa de 1946, y obviamente también de 1958, la Declaración la que hoy se conoce, como una Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué más? La acentuación, obviamente, de los procesos de expansión de los derechos humanos y de las garantías. Como les decía recién, siempre atraía aparejado lo que era la acentuación o la ampliación de los derechos, obviamente la acentuación y la ampliación de lo que eran las garantías. Empiezan a avanzar, obviamente, estas declaraciones internacionales, empieza a profundizarse y a ampliarse, obviamente, la noción de lo que son las declaraciones constitucionales, declaraciones formuladas también por organizaciones religiosas, ¿sí? Y también empiezan a figurar estas organizaciones no gubernamentales, ¿no?, lo que hoy más modernamente se conoce como ONG. Ya en esta etapa ya empezaban a tener de alguna manera una participación o una importante participación en la política o en la organización o en la protección de los derechos, y en las garantías, obviamente, de los derechos. Ahora vamos a tener que interrumpir por un segundo y continuamos.